Bien, entonces decíamos que las consecuencias de la universidad van a ser varias, ¿sí? En principio, esta depuración de los contenidos de muchas cátedras, un control a los docentes, y, por ejemplo, no solo va a haber control en términos de contenido, sino que también va a haber un retorno, esto del retorno al orden colonial también lo dice, menciona esta expresión José Ingenieros, el autor que le mostré recién, que ya después hablaremos de ese autor, porque en realidad fue un intelectual argentino eh, muy conocido hasta el día de hoy, ¿no? Ya hablaremos más adelante de él cuando aparezca en la escena política argentina, José Ingeniero. Pero José Ingeniero eh, va a ser un socialista en su origen, después va a adherir quizá a algunas ideas liberales, entonces es lógico que él lo llama tirano, lo llama el dictador, el señor feudal, lo llama así a Rosas, ¿no? En su mirada histórica, digamos. Entonces él dice que, él cuenta como, por ejemplo, no solo va a haber consecuencias, yo les decía, en términos de la supresión de contenidos que suenan al desarrollo de la ciencia moderna, sino que también va a haber consecuencias en la relación que tienen los estudiantes con los docentes y en el control que se le exige a los estudiantes en relación a la disciplina escolar. Cuenta una anécdota, por ejemplo, eh, José Ingenieros en relación a la carrera de Derecho, que en una cátedra de Derecho Canónico los estudiantes habían manifestado conductas de indisciplina y burlas hacia el docente de la cátedra de Derecho Canónico, entonces se les recomendó al docente y se les pidió al docente que se les dieran castigos ejemplares a estos estudiantes para acentuar esta idea de la disciplina, ¿no? Porque la disciplina hacía alusión a esta idea de un buen federal, ¿no? Que respete las normas, que respete el orden, respete la autoridad. Entonces, de los castigos fue a los que habían ocasionado los disturbios, a obligarlos a estar hincados, decía así José Ingeniero, durante la lección que daba el profesor. Toda la clase tenía que estar de rodillas hincados durante 7 días consecutivos cada vez que había clases, por supuesto, ¿no? Entonces, ¿qué nos estaba diciendo José Ingenieros? Que había incluso en la universidad un retorno hacia el orden colonial, donde en esas universidades coloniales que estaban en manos de los jesuitas predominaba esta idea de la letra con sangre entra, el control estricto de la disciplina. De hecho, hay un retorno del orden colonial también en la exigencia de que los estudiantes vuelvan a cursar sus estudios e incluso dar sus exámenes en latín, algo que se había suprimido con el periodo independentista, y en esta Universidad de Buenos Aires creada por Rivadavia no existía, porque eso era propio de las universidades jesuitas, que se impartieran clases en latín, se dieran los exámenes y las disertaciones en latín. Bueno, retorna el latín a los estudios, van a haber quejas de los estudiantes, comenta allí José Ingenieros. Incluso va a haber un retorno de la vestimenta típica que usaban los estudiantes de Derecho, vinculada a la que se usaba en el periodo colonial en las universidades que estaban administradas por los jesuitas. Bueno, ya más... ¿Profe? Sí, comente. Profe, algo que le quería comentar hablando del tema de la Universidad de Abogados, también dice que en esta época solo se le otorgaba el título de abogado a los graduados que estaban en consonancia con la idea de la federación. Así es, hay un caso también que relata José Ingeniero de un estudiante de Derecho que quería graduarse como doctor de Derecho y en su tesis había incluido un tema que no condecía con la Confederación. Entonces el propio gobernador decidió y exigió a la universidad que no se le otorgase el título, y además se lo mandó a apresar por el jefe de policía y se lo metió preso. Después se le dio no me acuerdo la, la reprimenda por la pena que se le da, pero que vaya a servir en algún lugar, no me acuerdo dónde, por un tiempo. Así es, por mostrar, ¿no?, infidelidad a la causa de la Confederación. Queda en manos de los jesuitas la Universidad
es más largo de contar. En realidad va a ser así, o sea, al principio, esta Universidad de Buenos Aires va a quedar administrada por los jesuitas, pero paralelamente se les autoriza a los jesuitas que vienen al país. Es más largo de contar los jesuitas porque hay imagen después, ya le voy a hablar de los jesuitas con detalle. Rosas hace tratativas. Él y su ministro Anchorena hacen tratativas con un grupo de jesuitas que vivían en España. En España también había como una especie de revuelta en relación a los jesuitas, nuevamente habían sido expulsados los jesuitas, entonces se entera de estos Rosas y los hace tratativas para que vengan. eh, a- ¿no? Profe, acá en el ¿Sí? texto sí habla acerca de lo que usted está hablando, y dice Sí, que los jesuitas habían sido expulsados por los así es, Borbones y así volvieron a es. Buenos Aires a la mano de Rosas en 1833. Y bueno, que junto con ellos Vuelven también después, retornó el plan sí, de estudio que ellos tenían. así es. Ellos vuelven primero 6, a los meses vienen 7 más y después terminan siendo 30 y pico, 38, 39 los que vienen. Ellos vuelven, pero el desarrollo es así, es como medio, las negociaciones fueron ocultas en principio, porque ellos aparecen aquí como que ellos aparecieron solamente, ¿no? Pero en realidad fueron tratativas que se dieron con la finalidad explícita de dejar en manos de ellos la administración de la educación, de las primeras letras, preparatorios y la universidad. Pero la idea de Rosas y Anchorena era que vuelvan los jesuitas como parte de la Iglesia Católica, que se subordinen a la Iglesia Católica del clero secular que ya existía aquí, al obispado de Buenos Aires, y cumplan funciones educativas y también con algunos pueblos, los indios, ¿no? De la evangelización, etcétera, etcétera. Pero cuando ellos vienen aquí, vienen estos primeros 6 jesuitas y van a venir como orden religiosa y con la intención de seguir los dictámenes que tenían y los reglamentos que tenían la constitución de su propia orden religiosa, que era una orden autónoma, que pretendía todavía seguir funcionando como una orden autónoma del clero, era un clero, parte del clero regular, independiente del obispado y no tan dependiente del gobierno. Entonces, en principio, se le deja en manos de ellos la administración del colegio refundado, ¿no? Este colegio federal, se le dan las aulas del convento, se les promete que se les va a dar más, ¿no? Después queda en manos de ellos, se les autoriza a que den clases de seminario, para formación de seminario y teología, y después va a haber un decreto donde se les autoriza a los estudiantes que habían cursado en las aulas de los ignacianos la teología, para que sigan sin asistir a clase a la Universidad de Buenos Aires, se gradúen de doctores en Derecho en las aulas de los jesuitas, o sea, sin concurrir a la universidad. Ya eran teólogos, porque los jesuitas los habían preparado como teólogos, y acudiendo a 2 o 3 clases, dando un examen, se recibían con el título en jurisprudencia. Entonces, en los hechos, los jesuitas terminan reemplazando las funciones que tenía la Universidad de Buenos Aires, ¿no? Una de las carreras emblemáticas era la carrera en Derecho. Entonces, en los hechos, después se termina suprimiendo la Universidad de Buenos Aires. Primero se les quita los fondos, lo mismo que decía el decreto para la Escuela de Primeras Letras, se dice para la universidad. Hasta que los jesuitas van a entrar en disidencias con el propio Rosa, o por lo menos un gran grupo, creo que les dice algo a Arati Mariño sobre eso. Van a haber disidencias de un grupo de jesuitas con Rosas, porque se los acusa incluso a ellos de conspirar junto con los unitarios emigrados, con los jóvenes, con algunos jóvenes de la generación de 37 y con federales cismáticos, se los llamaba así a los que eran antirrosistas, ¿sí? Se los acusa también de conspirar a ellos contra Rosa, y de hecho algo de cierto había, ¿no? Porque muchos de ellos no son tan sumisos a la causa de Rosa, ¿no? Públicamente sí lo eran, pero internamente muchos de ellos no adherían fielmente a la causa de Rosa. Así que se termina suprimiendo la universidad. Bueno, ahí está lo del colegio preparatorio. Bueno, al final había aparecido, que decía la compañera. Bien. ¿Algo más para agregar en materia educativa? Si no, pasamos al Profe, Agreguen. algo más que no sé si Sí. será, para mí yo lo considero que es importante cuando hay una parte que la autora dice que se habla de un desmantelamiento de las instituciones educativas, pero que también se habla de una reconfiguración.
ya que la política y la pedagogía del rosismo se desarrollan a través de la forma de socialización y participación popular, como las fiestas federales, y que en ello se reforzaba el sentido de las causas federales, digamos. Perfecto, perfecto. Esto creo que yo creía que tenía alguna imagen sobre eso que decís, Daniela, al final, que te dice Daniela. Así es. Entonces, no solo la supresión, sino que se tiende a usar las instituciones escolares como un mecanismo simbólico más para difundir la adhesión a la, esperen, voy a silenciar. Sí, a la causa de la federación. De hecho, a ver, creo que tengo una imagen acá, no me acuerdo. Bueno, esto de la quema de libros, no, no tengo. Ya en otro lado va a aparecer, pero por ejemplo, otra de las medidas que va a afectar a las escuelas de primeras letras es que se obliga antes que muchas de las escuelas sean suprimidas o las que siguen funcionando, muchas de las escuelas que siguen funcionando, que están administradas por la sociedad de beneficencia, va a haber un decreto donde se les solicita que muestren públicamente la adhesión a la causa de la federación. Así que las damas de la sociedad de beneficencia, algunas de ellas mandan a hacer uniformes para las niñas de color durazno. O sea, instalando esta idea de adhesión a la Santa Federación. Y se celebran en las escuelas, se celebraban públicamente, porque eran celebraciones públicas, ¿no? En toda la sociedad, pero en las escuelas también se van a celebrar en forma conmemorativa las fechas patrias, y se aprovechaba cada fecha patria para acentuar la adhesión a la federación. Por ejemplo, algo que se solía hacer era para Semana Santa, se hacía una serie de festividades, y entre ellas había un día en el que se quemaba un muñeco vestido de unitario, ¿no? Como Judas, con el nombre de un Judas. Y se hacía la quema pública, ¿no? Como enemigo de la paz. O sea, se asociaban los elementos religiosos a los elementos de adhesión a la Santa Federación, de rechazo a los enemigos de la Federación, los unitarios, y también en los elementos educativos. O sea, había toda una integración, digamos, de estos elementos. Bien, ¿hay algo? Profe, Sí, sí, diga. sí, ahí mencionaba que aprovechaban también esas festividades para poder transmitir o reforzar ciertos sentidos políticos, porque como para contribuir a la creación de una memoria colectiva, ya que también era un pueblo muy analfabeto. Así es, sí. Una memoria colectiva y esto ya lo vamos a ver cuando hagamos el contexto, ¿no? Porque se pretende instalar la figura de Rosas y de la Confederación Rosista como a Rosas como este restaurador de un orden perdido, el que viene a devolverle a la sociedad sus tradiciones que han sido quitadas por los enemigos unitarios, que son extranjeros, dicen, ¿no? Porque los extranjeros salvajes, impíos, ateos, unitarios, así se los llamaba, ¿no? Públicamente, en los documentos y en la prensa oficial. Así es, y se instalaba en la memoria colectiva esta idea de que Rosas era un benefactor y como aquel que venía a devolverle, ¿no? al pueblo todas sus tradiciones que habían sido abolidas por estos enemigos unitarios. Porque acuérdense que había habido toda una política de secularización del Estado, de instalación de ideas liberales. Entonces, Rosa viene a instalar este nuevo relato, digamos. Así es, y a partir de muchos elementos, pero uno de ellos van a ser estos rituales escolares y las fiestas que se dan. Así es, se exalta la figura de él y se busca generar ese rechazo a los enemigos, digamos, ¿no? Unitarios. Otro, vinculado a esto, otro elemento que hay que asociar en materia educativa e intelectual en general, es que en 1842, en un periodo donde va a haber un periodo que se conoce como el periodo del terror, que es 1840-1842, porque van a haber muchos levantamientos contra Rosas, que es en el segundo gobierno de Rosas, ya al final del segundo gobierno, o más o menos, digamos, ¿no? Ese periodo se lo conoce como el terror porque van a haber levantamientos conspirativos contra Rosas desde provincias del interior, desde el norte, del litoral, desde el sur,
en primer lugar, y en ese momento la Confederación Rosista responde con violencia, ya vamos a mencionar. Entonces empieza ahí a acentuarse la desconfianza hacia muchos sectores de la sociedad que están sospechados de ser posibles conspiradores, ¿no? Antirrosistas. Entonces ahí se acentúan muchos mecanismos de control y de control ideológico. Por eso este decreto 1842 fue un decreto mediante el cual se le daba al jefe de policía la facultad de vigilar el contenido de los libros, y hay una quema de libros que eran considerados asociados a las ideas unitarias. Eso va a tener consecuencias, digamos. Y bueno, es el periodo en el que van a emigrar muchos docentes de la universidad. No se queda sin docentes la Universidad de Buenos Aires, ¿no? Se termina cerrando por varios motivos. Bueno, ahí tenemos, ¿no?, todas las medidas de exigencia. Bueno, sí, algo más sobre materia educativa, si no pasamos al contexto histórico. Pasamos al contexto histórico. Bueno, profe. Bueno, necesito su colaboración también aquí. Voy a compartir. No sé qué compartir. Bueno, ustedes recordarán cómo llega Rosas a la gobernación de Buenos Aires y cómo logra que la sala de representantes, recuerdan ustedes que la sala de representantes era una especie de legislatura, la legislatura del gobierno de Buenos Aires, que había sido organizada tras las reformas rivadavianas, que organizaba el ejercicio del poder en Buenos Aires con división de poderes. Estaba el gobernador con sus ministros, Rivadavia era uno de sus ministros, ministro de gobierno, había una sala de representantes que reemplaza al cabildo, y era una especie de poder legislativo cuyos integrantes eran elegidos mediante esa ley de sufragio que se había sancionado también en la reforma rivadaviana. Entonces, y además, bueno, había toda una reorganización de la administración de justicia con jueces de paz que funcionaban en la campaña y no había una justicia letrada en la ciudad. Entonces, Rosas logra llegar a la gobernación designado por la sala de representantes. No es que fue alguien que llegó al poder por un golpe de Estado, se impuso, como sucedía, ¿no? Llega elegido por la sala de representantes, designado por la sala de representantes. ¿Se acuerdan cómo llega al poder? ¿Por qué llega? Puede ser que antes había estado Lavalle, que era el que había fusilado a Dorrego, y como había un tipo de convulsión, algo así, se declara Lavalle autogobernador y deciden después elegirlo a Rosas. Perfecto, perfecto. No nos vamos a detener ahí porque ya eso lo vimos en la clase pasada. Creo que con el tercero, segundo no llegamos a ver esa partecita, pero subí la grabación no acuerdo cuál, pero bueno, una grabación donde llegamos a ver, ¿sí?, ese periodo, el fin, ¿no?, de este periodo. Bien, entonces, después de participar, ¿sí?, estas provincias unidas que se habían vuelto habían vuelto a convocar, ¿se acuerdan?, un congreso constituyente con sede en Buenos Aires, designan finalmente a Rivadavia como presidente, así es, de estas provincias unidas, para hacer frente a esta contienda con el Brasil por la banda oriental del Uruguay, como simplificando, porque quiero ir a lo que dijo Mercedes muy bien, ¿sí? Como una de las consecuencias de esta contienda con el Brasil y por la banda oriental se termina, finalmente se va a terminar independizando como un estado autónomo, y muchos militares que habían participado en la contienda bélica con el Brasil por la banda oriental, uno de ellos va a ser Lavalle, que mencionó Mercedes, otro va a ser José María Paz,
ellos van a volver molestos y enojados por haber perdido y cedido la banda oriental, ¿no? Porque se firma finalmente un tratado de paz donde se le otorga a la banda oriental la autonomía, digamos, no va a ser ni de Brasil ni de estas provincias. Entonces, una de las consecuencias va a ser que se desate nuevamente, ya se venían dando enfrentamientos, ya durante la convocatoria de este Congreso, por varios motivos que mencionan. Se había sancionado una constitución que nuevamente se la consideraba con rasgos unitarios, y esto generó malestar en muchas provincias del interior. En Buenos Aires también había malestar, porque Rivadavia había federalizado la ciudad de Buenos Aires y con ello perdía el puerto. Buenos Aires perdía el puerto, Buenos Aires se federalizaba, entonces había malestar entre muchos estancieros, muchos sectores políticos de Buenos Aires. Y hacia esto le sumamos el haber perdido, entre comillas, esa banda oriental deshonrosamente para muchos militares que habían combatido, porque entendían que era una deshonra haber perdido y cedido la banda oriental. Esto genera un nuevo conflicto y convulsión. Lavalle, bueno, ya no menciono, la compañera lo mencionó, retorna a Buenos Aires, hace un golpe de estado a Dorrego, que era gobernador de Buenos Aires, y finalmente lo terminan ejecutando a Dorrego, que era un líder popular, una figura muy reconocida en Buenos Aires, entre los sectores populares. Entonces, esto genera un gran enojo por parte de federales, ¿no? De un gran grupo de federales en Buenos Aires. Y a su vez, José María Paz, ¿sí?, va a avanzar hacia el interior del país, tratando de organizar las provincias para oponerse ¿sí?, a la facción que consideraba, ¿no?, que había, a la facción federal en Buenos Aires, que se le asociaba a haber cedido esa banda oriental del Uruguay. Entonces, en síntesis, esto genera nuevo un proceso de convulsiones internas en Buenos Aires y en el resto de las provincias. Se reacentúan esas disputas entre las facciones unitarias y federales. Rosas llega al poder como una figura, bueno, yo avanzo esto no, porque ya lo vimos en la clase pasada. La idea no es detenernos ahí. A ver. A ver si tenemos acá. Entonces, Rosas llega al poder como una figura que supo apaciguar, periodo antes había sido jefe militar en la campaña, había sabido apaciguar, ¿sí?, los enfrentamientos en la campaña, y había participado anteriormente en la convulsión del año 20 en Buenos Aires, contribuyendo a pacificar a Buenos Aires. Entonces era considerado una figura que estaba asociada a reinstaurar el orden. La sala ¿no?, de representantes de Buenos Aires le da lo designa gobernador de Buenos Aires. ¿Qué sucede con Rosas? ¿Cómo logra ya llega a la gobernación de Buenos Aires? ¿Cómo logra erigirse como una figura que va a proyectarse en términos hegemónicos en el resto del país? ¿Qué recuerdan de lo que han leído? Sí. Profe, puede ser que era por todo el apoyo que tuvo de la iglesia, decía que también de lo rural, de los gauchos, digamos, y que tenía esa imagen de que venía de nuevo a volver a tener todo lo tradicional que tenía. Sobre todo, por ejemplo, si lo mencionamos hace rato con la educación. Y entonces avanzo, iba a volver a otras cuestiones, pero avanzo a lo que dice Mercedes, aprovechamos lo que ella nos está comentando. Entonces, ¿cómo en Buenos Aires, después vemos cómo en el resto de las provincias, cómo en Buenos Aires empieza a ascender la figura de Rosa como un líder, ciertamente popular, ¿no? Va a ser popular para algunos sectores y como aquel que viene a imponer el orden para otros sectores. Rosa supo, a ver, yo quiero avanzar a lo que ella dijo. Vamos acá. ¿Sí? Rosa supo, o en la figura de Rosa van a confluir muchos elementos, no quiero avanzar en lo que ella está diciendo, ¿sí?, muchos elementos que van a permitir a Rosas tener un gran apoyo de diferentes sectores sociales, incluso ideológicos al principio, y eso va a ser la particularidad que lo lleva a Rosas a tener, a construir su hegemonía, ¿no? Logra algo que hasta el momento nadie había logrado, digamos, ¿no? Apoyo de
los sectores populares, de los estancieros, sectores acomodados económicamente o vinculados, ¿no?, a la producción agropecuaria en Buenos Aires, el apoyo de la iglesia, dijo ella también, el apoyo, y supo tejer lazos con otros líderes provinciales, lazos con otros caudillos provinciales, pero a su vez erigiéndose Rosas como gobernador de Buenos Aires en una especie de, en un pacto con otros líderes donde él asumía una especie de función directora, ¿sí? Como representante de la provincia hermana mayor, Buenos Aires. Entonces, también usó el terror, usó la censura, pero logró consenso y apoyo popular. O sea, no solo fue por imposición, reunió todo esto Rosas. A ver, quiero ir a lo que ella dijo. Acá. Y ya volvemos a lo otro. Esperen. Estoy desorganizada hoy porque no empecé como tenía planeado, que era empezar por el contexto. Así que bueno, pero vamos a ver lo que ustedes dicen. Entonces, va a lograr la adhesión de diferentes sectores populares, tomo lo que dijo Gabriela, ¿sí? Logra el apoyo de comerciantes y estancieros. ¿Se acuerdan por qué tiene apoyo de comerciantes y estancieros? ¿Por qué van a aceptar a la gobernación de Rosas? Profe, porque Sosa le reparte las tierras, le da tierra a los allegados, a los conocidos de él. Bueno, por un lado es cierto que él, sobre todo, ya vimos la línea del tiempo, después volvemos. Después de su primera gobernación, él va, después de 1832, desde 1832 hasta fines de 1834, inicio de 35, él va a comandar una campaña al sur de Buenos Aires para conquistar tierras que estaban en manos de los indios. Ya había tenido negociaciones con los indios antes de ser gobernador, tenía una particularidad, que él era un estanciero y sabía negociar con ellos. No es que les impuso por violencia, sino que supo negociar con los indios amigos. Pero después de su primera gobernación, emprende una campaña hacia el sur de Buenos Aires para ganar más tierras, para expandir el mercado productivo. Así es la frontera, ¿no?, agropecuaria en Buenos Aires. Y esa campaña la realiza en parte con fondos que había sido financiada por los estancieros, porque para ese entonces no tienen muy buenas relaciones con los gobernadores Balcarce y Viamonte, que eran los que sucedieron a su primera gobernación. Entonces él logra financiamiento estanciero y después va a devolver, ¿sí?, esa ayuda económica con el reparto de tierras. Así es, por un lado. Profe, Sí. ahí había leído, yo no me acuerdo en qué materia, donde decía que había entregado el poder, o sea, tenía también el poder de los estancieros, porque después le dio el saladero del Río de la Plata o las grandes exportaciones. Así es, la política económica que emprende Rosas beneficia fundamentalmente a los estancieros. Él mismo era un estanciero, él no viene, o sea, su carrera política es corta, inicia en los años 20, 1820, ¿no?, cuando ocupa esas funciones de comandante de las campañas, pero era un estanciero, venía de familias de estancieros, viene de un sector encumbrado económicamente. Entonces su política económica como gobernador de Buenos Aires benefició a los sectores estancieros. Y de hecho, ese beneficio hacia los sectores estancieros fue en gran parte en desmedro de otras provincias del interior. De hecho, él se resistió, lo habrán leído muchos textos, él fue uno de los que se resistió a que se volviese a convocar un congreso constituyente y se sancionase una constitución. Fíjense que hablamos de la Confederación Rosista, o sea que él mismo se presentaba como federal. ¿Y qué defendían los federales? Las autonomías de las provincias, ¿sí? No que haya una especie de concentración de poder en una provincia, así es, sino que haya autonomía de la provincia. Además se defendía la libre navegación de los ríos, así era. ¿Qué hace? Entonces Rosas fue un federal a su modo. Él defendía la causa de la confederación, pero rosista, porque a la hora de los hechos, en materia económica, él defiende los intereses de Buenos Aires,
y los intereses de los estancieros de Buenos Aires. Quiere que el puerto siga siendo Buenos Aires, porque si se reunió un congreso, se sancionaba una constitución, el peligro era perder el puerto de Buenos Aires. Sí sanciona, por ejemplo, creo que por ahí está mencionada una ley de aduanas en algún momento, donde mediante esa ley de aduana se grava con impuestos a los productos que vienen de afuera, que compiten con la producción de algunas provincias, entre comillas, para ayudar a algunas provincias. También daba ayuda económica a algunas provincias, ¿sí? Que eran fieles, ¿no?, al federalismo. ¿Por qué? Porque Buenos Aires todavía, si bien no había un Estado argentino, Buenos Aires todavía, desde la ley fundamental que se había sancionado cuando estábamos por combatir con el Brasil, Buenos Aires se le había dado la función de relaciones exteriores, o sea, representaba a todas las provincias en relaciones exteriores. Entonces, ¿qué hacía Rosas? Supo usar muy bien esto, o sea, su política económica defendía más bien en la estancia de Buenos Aires. Pero en los hechos, en relaciones diplomáticas, representaba el resto de la provincia. Entonces, se erigía como una especie de hermana mayor de la provincia de Buenos Aires, y Rosas aparecía como un líder ante el resto de las provincias. Entonces, incluso con recursos del puerto de Buenos Aires, que no los federalizó, pero le daba una ayuda, una ayudita a un gobernador, otro gobernador que le era fiel, ¿no? Entonces, bueno, supo construir hegemonía por todos estos flancos, digamos, ¿no? Ganarse adhesión de los estancieros, por lo menos en gran parte de su gobernación. Va a haber momentos cuando hay bloqueo del puerto, van a haber sectores de estancieros que van a conspirar contra el propio Rosas, ¿no?, en un levantamiento que se hace desde el sur, pero por gran parte de su gobierno va a tener adhesión. Va a ganarse la adhesión de los gobernadores del interior, que ahí está mencionada, ¿no? Por esta relación que tiene con muchos caudillos. De hecho, pasé de largo, pero en 1831 se había firmado el Pacto Federal entre provincias del litoral, Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, después se le suma Corrientes, y era un pacto de unidad y de defensa de las ideas federales contra la Liga del Interior, comandada por el general Paz hacia el interior. Entonces después muchas provincias se van sumando al pacto federal, y termina siendo, la mayoría de las provincias adhieren al pacto federal, y Rosas logra tejer esas relaciones con los gobernadores del interior, dándole una ayuda, otra, ¿no? Siempre y cuando los gobernadores demuestren cierta fidelidad a Rosas, digamos. Bien. Logra adhesión de los sectores rurales, los peones, ¿no?, los habitantes de la campaña, fundamentalmente. Por ahí van a encontrar en los textos, sobre todo en José Luis Romero, aparece este desarrollo, también en Marcela Ternavasio, esta idea de que con los sectores rurales la relación que tiene Rosas es una relación paternalista, ¿no? Se dice que Rosas, hubo algo de líder popular en ese sentido, porque supo tener una relación con estos sectores como de relación patrón-empleado, ¿no?, como patrón-peón, porque era un estanciero y estaba acostumbrado a este tipo de relación, que es paternalista, ¿no? Te doy beneficios. De hecho, sí se dieron algunos beneficios a estos sectores rurales, incluso tuvo acercamientos con sectores, ¿sí?, africanos, sociedades africanas, a las que se les concedió ciertas cartas de libertad. Entonces se le dio beneficios, pero siempre y cuando, como contrapartida, se le demostrase a Rosas adhesión y fidelidad y defensa a la causa federal. De hecho, fueron gran parte de los sectores que defienden a Rosas y van a ser las fuerzas de choque de Rosas. La mazorca, que ya mencionaremos más adelante, estaba conformada por gauchos, ¿no?, por estos sectores populares, con los que Rosas tiene esa relación de paternalismo. Bueno, ahí puse, ¿no? Se le da protección, pero se exige sometimiento y obediencia y fidelidad. Otro elemento, como mencionó la compañera, que también contribuyó a esta construcción de la hegemonía rosista, es que tiene vinculación, se logra la adhesión de los gobernadores, de los estancieros, de los sectores rurales, de la propia Iglesia Católica. Entendemos ya por qué, porque se viene de un periodo rivadaviano donde la reforma rivadaviana había
en parte atacado a la Iglesia Católica, ¿no? En relación a al papel y el lugar que venía cumpliendo en el periodo de la colonia. Entonces, ¿qué hace Rosas? Rosas va a acercarse a la Iglesia Católica, de hecho va a reinstalar en la sociedad como parte de mostrar ser un federal. No solo había que usar la divisa punzó, vestimenta, ideas, acordes, sino que el ser un creyente y practicante de la religión católica y manifestar una moral religiosa católica era signo también de ser federal, porque el ateo era el unitario, ¿no? El impío, así como se era el unitario. Pero Ricardo Salvatore, el historiador que le mencioné hace rato, plantea algo muy interesante y dice que en realidad Rosas nunca fue un ferviente creyente católico ni defensor de la religión católica, y que su defensa a la religión no era una defensa a la Iglesia Católica, no le interesaba eso, sino que supo leer que era el credo religioso, la confesión religiosa era parte de las tradiciones, y que estaba muy instalada en los sectores populares. No, por lo menos una religión así como, aunque no fuera ortodoxa, pero estaba muy difundida, entonces el defender la religión era una estrategia también para presentarse ante la sociedad como aquel que viene a defender las tradiciones que han sido perdidas, todo ese orden colonial que fue desmantelado por la reforma rivadaviana. Bueno, ahí tienen unas imágenes, ¿no? Que me parecen muy elocuentes. Entonces Rosas supo negociar con integrantes de la Iglesia Católica, pero la Iglesia Católica en ese momento no recuperó el lugar que tenía en el periodo colonial, porque se les dio lugar, se les dio la administración de algunas escuelas siempre y cuando se les subordinasen a Rosas, al Estado rosista, y demostrasen fidelidad. De hecho, ahí se ve, ¿no? Esto que no es casual, ese cuadro de Rosas en las iglesias, cuando Rosas asume por segunda vez la gobernación, hay una idea de festejar públicamente, con toda la pompa. A un obispo se le ocurre poner cuadros de Rosas con los coroles en las iglesias, ¿no? Ahí se muestra cómo la iglesia también daba muestras de ser federales, ¿no? Bueno, ahí está esto que le decía, ya se corta. Esto lo tomé de Ricardo Salvatore, ¿no? No sé si se logra ver ahí, ¿no? Que dice bueno, está por cortar. Pero bueno, que lo que se buscaba era afianzar, que Rosas no quería afianzar la religión católica, sino su propio catecismo rosista, entendiendo esta idea, ¿no? De la religión como sinónimo de ser un federal. Bueno, ahí tenemos a Camila O'Gorman, es un dato de color para que vean la película, pero fue un hecho verídico, ¿no? Esta muchachita que se fuga con un sacerdote, Ladislao Gutiérrez, y es perseguido por el régimen, y bueno, finalmente son ajusticiados. No son muertos ambos, dos, así es, porque se entendía que era lo que habían hecho era una ofensa contra las tradiciones, contra la religión católica, y por ende habían transgredido el orden rosista. Hay una película famosa que se llama Camila, donde se relata esta historia. Pueden verla, ¿sí? Está en internet. Bueno, ¿nos podemos sumar una vez más? O ya, aunque sea